Ok, buenas tardes. Mi nombre es Brian Díaz Bautista y voy a hablar sobre los ejercicios de la unidad 2 de control estadístico. Ok, empezamos con gráfica de control. Eh, una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando está presente la variación por causas especiales, su proceso no es estable y es necesaria una acción correctiva. Eh, Las gráficas de control grafican sus datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluye una línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central representa la media del proceso, los límites de control representan la variación del proceso. Ok. Ok. Aquí están variación por causas comunes. O sea, se dividen en dos, variación por causas comunes y variación por causas especiales. Aquí tenemos una tabla que nos puede dar un ejemplo más o menos de cómo se dividen las causas comunes y las causas especiales. Por ejemplo, un proceso sería hornear pan. En una causa común de variación sería el termostato del horno permite subir y bajar la temperatura gradualmente. Y en una causa especial de variación sería al cambiar la temperatura del horno o abrir la puerta del horno mientras se hornea, puede hacer que la temperatura fluctúe necesariamente. Otro ejemplo podría ser un proceso de registrar información de contacto del cliente. En una causa común de variación, un operador experimentado comete un error ocasional. Y en una causa especial de variación, un operador sin entrenamiento nuevo en el empleo comete numerosos errores de ingreso de datos. Otro proceso sería moldeado por inyección de juguetes de plástico. Una causa común de variación sería ligeras variaciones en el plástico de un proveedor resultan en variación menores, resistencia de los productos de lote a lote. Y una causa especial de variación sería cambiar a un proveedor de plástico menos fiable, lleva a un cambio inmediato en la resistencia y consistencia de su producto final. Estos serían unos ejemplos de las variaciones. Eh, ok, los tipos de datos para gráficos de control. Mm, la gráfica de control dependerá si recopila datos continuos, datos de atributos, y los datos de atributos tienen dos subtipos, que son binomiales y Poisson. Okay. Los datos de procesos continuos son miden una característica de una parte o proceso, como por ejemplo la longitud, el peso o la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionados o decimales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, una fábrica de alimentos quiere investigar si el peso de un producto de cereal es consistente en el tiempo. Y para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos de una muestra de cajas de cereal. Puede recolectar datos en subgrupos u observaciones individuales. Los datos del proceso sobre atributos. Para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, que son también llamadas defectos, o unidades no conformes, que son también llamadas defectuosas. Una conformidad se refiere a una característica de calidad y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un panel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, se puede considerar que todo el panel es no conforme. Ok. Los datos de proceso sobre atributos o datos binomiales. Los valores para los datos binomiales se clasifican en una de dos categorías, tales como pasa o no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestreadas que están defectuosas. Aquí, por ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina muestras de pernos para detectar fracturas severas que ocasionen que los pernos no se puedan utilizar. Mm. Para cada muestra, los analistas registran el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Okay. Aquí los datos del proceso sobre atributos o datos de Poisson.
Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia, tal como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores muestrean 5 toallas de playa cada hora y las examinan para detectar decoraciones, tirones y fallas en el tejido. Registran el número de defectos en la muestra y cada toalla puede tener más de un defecto, por ejemplo, una decoloración o 2 tirones. Ya serían 3 defectos. Okay. Control estadístico de procesos. Es una metodología usada en la gestión de la calidad para monitorear, controlar y mejorar procesos mediante herramientas estadísticas. Su objetivo principal es asegurar que un proceso opere de manera estable y predecible, produciendo resultados dentro de límites aceptables. Estoy teniendo un poquito de fallas con la cámara. Ok. Este se basa en la variabilidad, que es la variación común o natural. Esta es causada por factores normales del proceso, máquinas, materiales, métodos. Y variación especial o asignable. Este es causado por factores anormales, que pueden ser errores humanos, fallas, cambios en materiales, etc. Okay. Aquí tenemos unas etapas del control estadístico de procesos. Okay. Una sería selección del proceso o característica a controlar. Esta se elige una variable crítica, por ejemplo, el diámetro de una pieza o el tiempo de entrega. Otra sería recolección de datos, que se toman muestras periódicas del proceso. Otra sería cálculo de estadísticos del proceso. En esta se calculan medidas como la media, el rango o la desviación estándar. La 4 sería construcción de gráficas de control. Se usan para visualizar si el proceso está bajo control. 5. Análisis y acción. Aquí, si los datos muestran causas especiales, se investiga y se corrige. Las herramientas principales serían gráficas de control. Esta contiene para variables mediciones continuas. Es la gráfica XR, que te mide promedio y rango. Y la gráfica XS, que te puede medir promedio y desviación estándar. Otra es para atributos, que son defectos o unidades defectuosas. Que esta contiene la gráfica P, que es proporción de defectos, proporción de defectuosos, perdón. Está la gráfica NP, que es el número de defectuosos. Está la gráfica C, que es de número de defectos. Y está la gráfica U, que es defectos por unidad. También contiene el histograma, que este es la muestra de la distribución de datos del proceso. Hoja de verificación, que es para registrar datos de manera sistemática. El diagrama de Pareto. Este identifica las causas más importantes de los problemas. El diagrama de causa y efecto de Ishikawa, que esta analiza causas raíz. Y los diagramas de dispersión, que muestran relaciones entre variables. Estos ya los vimos en la primera unidad. Se explicaban más a fondo en el primer video. Ahí podríamos ver los ejemplos que hicimos. Y explicamos paso a paso cada detalle de cómo solucionar los problemas, se podría decir. Y graficarlos en nuestro Minitab con cualquiera de estos métodos. Ok, análisis de capacidad. El análisis de capacidad del proceso es una parte clave del control estadístico de procesos y se utiliza para evaluar que también un proceso cumple con las especificaciones del cliente o los límites de tolerancia establecidos. Antes de hacer el análisis de capacidad, el proceso debe 1. Estar bajo control estadístico
sin causas especiales de variación. El 2, tener datos presentativos y suficientes. Y el 3, tener límites de especificación definidos, que es LIE, sus siglas son LIE, que es límite inferior de especificación, y LSE, que es límite superior de especificación. Ok, aquí tenemos las gráficas XR. Puede utilizar la gráfica XR. Podemos utilizar la gráfica XR cuando el tamaño del subgrupo sea 8 o menos. Si el tamaño de su grupo es 9 o más, normalmente se utiliza más. Bueno, se tiene que utilizar la gráfica de XS, que es como para grupos o subgrupos mucho mayores, eh, con más cantidades o más grandes. Una gráfica XR grafica la media del proceso, la gráfica X, y el rango del proceso, que es la gráfica R. Por ejemplo, ahorita vamos a verlo, pero al momento de meter los datos y graficar nosotros en nuestro Minitab, te arroja, te arroja dos gráficas. La de arriba es la gráfica X y la de abajo es la gráfica R. Sí, ahí se separan entre la gráfica de la media y la otra gráfica. Ahorita vamos a ver más a fondo eso. A ver, vamos a ver un ejemplo aquí. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Aquí necesitamos realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 5 máquinas diferentes en total. Se tomaron 625 lecturas. Ok, aquí abrimos nuestro Minitab. En la parte de abajo, como se puede ver, en nuestras casillas tenemos los datos, que son los días. Ok, están todos los del día 1 primero. Y se le toma 5 máquinas que están en medio. O sea, a la izquierda tenemos 5 casillas con el 1, porque en medio tenemos 5 máquinas a las que se le midió temperatura. Y a la derecha tenemos las temperaturas de cada una, su correspondiente. Y así tenemos hasta abajo, hasta llegar a 125 muestras, a las que le tomamos la temperatura. Ok, aquí como se puede ver a la izquierda tenemos el resto de nuestra información, nuestros datos. Aquí para graficarlo, nuestro XR, tenemos que ir a la parte de arriba en las pestañas, en la que dice estadística. De la estadística nos vamos a donde dice gráficas de control. Y de ahí nos vamos a gráficas de variables para subgrupos. Y viene la opción de X barra R, X barra S, IMR, X barra RS, zona. Como nosotros necesitamos la X barra R, vamos a seleccionar la primera. Y nos va a abrir la ventana que se ve aquí abajo, así en blanco. Nosotros vamos a utilizar la primera opción, que es la que dice todas las observaciones para una gráfica están en una columna. Y cuando le damos clic en el recuadro en blanco de abajo, en el grande, nos van a salir opciones en el recuadro de la izquierda, así como está en la primera ventana. Nosotros vamos lo que queremos saber es la temperatura. Vamos a elegir la temperatura. Y como el tamaño de nuestros subgrupos es de 5, porque son las máquinas a las que hicimos las pruebas, son 5 máquinas, vamos a poner 5 en el tamaño de los subgrupos. Y nos vamos a ir a etiquetas. Le damos clic a etiquetas. Y vamos a poner el título de nuestra gráfica, que es gráfica de control XR, temperatura de máquina
impresión, porque son las máquinas de impresión a las que estamos tomando las temperaturas. Ok, ahí le damos en aceptar, ya que tenemos nuestro nombre, nuestro título. Y nos vamos a regresar a la misma ventanita, la de la izquierda, de arriba. Y ahí nos vamos a ir donde dice las opciones de X barra R. Se nos va a abrir la ventana que se ve en la parte inferior a la izquierda, que tiene todas esas pestañitas con opciones. Y nos vamos a ir a la pestaña que dice pruebas. En esta vamos a tener por defecto todos los datos de la derecha llenos, donde está el 3, 9, 6. Todos esos van a estar ya llenados. Solamente en la parte izquierda tenemos la primera opción palomeada. Y como estos son parámetros, eh, son nuestros parámetros estos para graficar. Vamos a palomearlos todos, porque queremos que la gráfica nos muestre todo. Y ya que los palomeamos todos, vamos a darle en aceptar. Y vamos a regresar a la ventana, a la primera ventana, y también le damos en aceptar. Y esto nos va a arrojar nuestra gráfica. Algo así. Que es nuestra gráfica de media. Esto te muestra las medias, la primera de arriba, que es la X. Tenemos 125 datos aquí, se podría decir, por los que tenemos en nuestro listado. Y la gráfica de abajo es la R, que esta es la gráfica de rango. Aquí, como podemos ver, nuestros datos están más o menos dentro del rango, se podría decir. Uno que otro más salido, pero todo está dentro de. Ok. Ok. Siguiente ejemplo es una empresa que produce tarjetas electrónicas. Requiere analizar si el nivel de succión, que es la presión de vacío, medido en megapascales, de sus máquinas de montaje está bajo control. Tenemos que realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión en 6 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Aquí nos vamos a nuestro Minitab. Tenemos nuestros 125 datos aquí. En la primera columna es 1. Son nuestros días. Se repiten. Son 6 máquinas. ¿Sí? Sí, 6 máquinas, me parece. Es una por día. O sea, 6 máquinas el día 1 y la temperatura de cada una. Las mismas 6 máquinas en el día 2, su temperatura. Las mismas 6 máquinas en el día 3, su temperatura. Y así hasta llegar a 125 datos. Ok. Aquí ya teniendo nuestros datos, nuestros valores, nos vamos a la pestaña de arriba en la que dice estadística. Ok. Nos vamos a gráfica de control. Aquí nos vamos a gráfica de variables para subgrupos. Y aquí mismo nos vamos a X barra R, que es la que nos está pidiendo el ejemplo en esta ocasión. Y le vamos a dar clic. Nos va a abrir esta ventana a la derecha, similar al ejemplo pasado. Vamos a elegir la opción de todas las observaciones para una gráfica. Está en una columna. Y nos va a arrojar las 3 opciones que tenemos acá, que son los días, máquina y la sucesión. Succión de presión. Y vamos a seleccionar succión de presión de vacío en megapascales. Vamos a seleccionar esa opción. Y como nuestras máquinas son 6 máquinas, ese es el tamaño de nuestros subgrupos. Vamos a ponerle 6. Nos vamos a ir a etiquetas para poner el título de nuestras gráficas, que va a ser gráfica de control XR, succión de vacío. Aquí le damos en aceptar
nos regresamos a la primera ventana y nos vamos a las opciones de X barra R, y nos va a abrir el menú con todas las pestañas de nuestras opciones. Nos vamos a ir a la que dice pruebas y como se había mencionado, nuestros datos ya están por defecto llenados, los recuadros blancos. Nosotros simplemente vamos a palomear las opciones, que son nuestros parámetros que queremos en nuestras gráficas. Vamos a palomearlas todas y le damos a aceptar. Regresamos a la primera ventana y le damos a aceptar otra vez. Y nos va a arrojar nuestra gráfica, más o menos así. Que la gráfica de arriba es la media de la muestra. Bueno, es nuestra gráfica de muestra, que es la X. Como pueden ver, aquí están los datos. Media de la muestra, que son 125 muestras. Están dentro del rango, se puede decir. Una que otra está... se puede decir que salieron del rango o tienen algún defecto. Nuestra gráfica R es la gráfica que muestra el rango. Tenemos rango de la muestra y nuestras muestras, que igual son 125. Ok. Y pasamos a lo que es la gráfica XS. Aquí la gráfica XS se puede utilizar cuando el tamaño de su grupo es de 9 o más. Si el tamaño de su grupo es 8 o menos, tenemos que utilizar la gráfica de XR, la que acabamos de utilizar. Una gráfica XS grafica la media del proceso, que es la gráfica X, y la desviación estándar del proceso, que es la gráfica S. Como vimos en el anterior, va a ser prácticamente lo mismo, solamente que la gráfica X es la de arriba y la gráfica S es la de acá abajo. La gráfica de arriba es la que muestra la medida del proceso, perdón, que es la X, y la gráfica de abajo es la que muestra la desviación estándar del proceso, que es la gráfica S. A lo largo del tiempo, para datos de variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, se puede utilizar la gráfica XS para monitorear la media y la variación del proceso. Para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo. Esta es muy normal verla en los hospitales. A lo mejor no lo entendemos, o no todos, pero sí muestra... es como muy común usarlo para la presión sanguínea. Sí, es más exacta. Aquí tenemos un ejemplo que es una empresa que produce tarjetas electrónicas. Requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Ok, tenemos que realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos, en los cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas diferentes. En total se tomaron 1250 lecturas. O sea, tenemos 1250 muestras esta vez. Es mucho mayor a las de las XR. Aquí pasamos a nuestro mini tab. Tenemos nuestra nuestra tabla. Ok. Aquí tenemos nuestros datos. Tenemos 25 máquinas. Ok. Por eso nuestra lista es más larga. Tenemos 25 máquinas. La temperatura de cada una. Y todas estas fueron del día 1 solamente. El día 2 es igual. Van a ser las pruebas a las 25 máquinas y sus temperaturas respectivas.
así hasta llegar a 50 días consecutivos para ver cuál es el problema, cuáles están funcionando bien y cuáles no. Ok, aquí tenemos que ir a nuestra pestaña de arriba, o sea, ya teniendo nuestros datos y todas nuestras muestras, que eran 1250 lecturas. Nos vamos a la parte de arriba, en las pestañas, donde dice estadísticas. Vamos a gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos, y está la opción X barra S. Ahí le damos clic y nos va a abrir la ventana que se puede ver en la derecha. Vamos a elegir la opción que dice todas las observaciones para una gráfica está en una columna. Nos va a arrojar las tres opciones: día, máquina y temperatura. Y como lo que estamos calculando o lo que estamos investigando es la temperatura, este uh, vamos a seleccionar la opción de temperatura. Y nuestro tamaño de nuestros subgrupos es de 25, porque son 25 máquinas las que estamos analizando día a día. Entonces ponemos 25 aquí en nuestros subgrupos. Le damos a la opción de etiquetas. Le ponemos título a nuestra gráfica, que va a ser gráfica de control XS de temperaturas de máquina. Aquí son máquinas de impresión. Tenemos que darle temperatura a máquina de impresión y le damos en aceptar. Nos va a regresar a la primera opción, a la primera ventana, perdón, y nos vamos a ir a opciones de X barra S. Nos va a abrir la ventanita de opciones y nos vamos a ir a la pestaña que dice pruebas. Igual que la anterior, están ya llenadas por default los recuadros blancos. Nosotros solo tenemos que palomear nuestros parámetros, lo que estamos buscando. Y queremos que nuestras máquinas estén dentro de esos parámetros. Palomeamos todo y le damos en aceptar. Esto nos va a arrojar nuestra gráfica, que es gráfica de control XS, temperatura de máquina de impresión. Y como explicaba antes, la gráfica de arriba es la gráfica X, que es la muestra de las muestras. Como podemos ver aquí, tenemos una máquina que sí tiene, que sí está fuera de nuestro rango, o sea, sí tiene efectos de temperatura esa. Tiene que cambiarse. Y nuestra gráfica de abajo, que es la S, eh, se podría decir que es nuestra gráfica de desviación estándar de la muestra. Y ok. Ok. Sí, es nuestra gráfica S, de desviación estándar de la muestra. Y con esto podríamos, bueno, con esto se pudo identificar que hubo máquinas que sí están pasando la temperatura que deberían tener, que están fallando. Y, y se puede medir como los rangos. Es como más fácil identificar eh, en dónde necesitamos mejorar y dónde necesitamos hacer cambios. eh, para hacer mejoras en empresas, por decir. Y ok, pues esto sería todo por mi parte. Eh, Me faltó un ejercicio al final de la XS, pero tuve problemas con el Word y no me abrió los datos, así que no lo pude hacer. Eh, pero básicamente con un ejemplo se puede entender cómo podemos llegar a graficar. Mm, y pues esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.